Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy volvemos al canal con un vídeo que pretende recoger la situación en la que nos encontramos los inversores. Este vídeo ha sido una charla que hemos tenido un grupo de inversores sobre la situación en la que nos encontramos. Ver cómo estamos, hacia dónde podemos ir, qué peligros tienen los inversores en estos momentos y ver qué soluciones podemos tener a nuestra mano. Estamos en tiempos difíciles, la vida es inherentemente arriesgada y solo hay un riesgo mayor que deberíamos evitar y es el riesgo de no hacer nada. Estoy de acuerdo con este pensamiento porque muchas veces no quiere decir que el inversor tenga que estar operando o cambiando o vendiendo activos continuamente, sino que una forma de hacer algo es decir, bueno, dónde estamos, hacia dónde vamos y ver cómo podemos hacer que nos afecte, en el caso negativo, lo menos posible y beneficiarnos de las posibles alternativas. Pues en la charla que tuvimos los inversores estuvimos hablando de varios temas, ¿no? Una importante, yo creo que es hacer una visión de dónde estamos, pues ver los peligros para el inversor en los próximos años, ver el presente y ver un poquitín qué retos o qué dificultades nos podemos encontrar. También ver otro tema fundamental que muchas veces he comentado, el tema de las alternativas fiscales. Muchas veces los inversores nos preocupamos por sacarle un punto más o punto y medio y cogemos unos riesgos extraordinarios y nos olvidamos que una parte fundamental de nuestros beneficios son llevados por el fisco, ¿no? En el sentido, bien sea en el caso de IRPF, pues bien sea por rentas del trabajo o rentas del capital, ¿no? Las rentas del capital cada vez van a estar más apretadas porque, veréis un poquitín en las conclusiones que sacamos, cada vez las rentas del trabajo se les puede exprimir menos y entonces donde está el crecimiento es en lo que es el patrimonio y las rentas del capital. Y luego ver la situación del mercado, cómo nos encontramos, si es un momento. Muchas veces la gente te pregunta, dice, ¿hemos tocado fondo? Dice, no, el fondo está en cero. O sea, el cero, cuando tenemos un índice, pues no sé, a 30.000, el fondo puede llegar al cero, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiere decir que nunca podemos estar seguros de que realmente ha caído lo suficiente, ¿no? Y luego que puede crecer y que los mercados crecen, sí, por supuesto, en la historia cortita que muchas veces revisamos, sí que los mercados siguen creciendo, pero también eso se decía de las sociedades, se decía que las sociedades, que cada generación vivía mejor que la anterior. Podéis ver a vuestro alrededor que no es así. Posiblemente nuestros padres vivieron peor que nosotros les superamos, pero nuestros hijos lo tienen francamente difícil. Bien, como siempre, si os gustan estos vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Vamos a hacer un poco el resumen de lo que hablamos este grupo de inversores y que son ideas para que otros inversores pues vean lo que otros compañeros de inversión están teniendo, ¿no? Primero vamos a ver los peligros para el inversor en los próximos años. Tenemos los riesgos geopolíticos. En estos momentos estamos metidos de lleno y de hecho hoy finaliza el plazo dado por Estados Unidos para poco menos que se acabe la guerra con Irán. Yo lo veo complicado, las guerras empiezan y luego se van complicando. El riesgo geopolítico, aquí mucha gente puede pensar que el problema es Estados Unidos y el tema nuclear de Irán. Yo creo que va mucho más allá. Y si os dais cuenta, hay que ver el proceso, lo que ha pasado antes, lo que pasa ahora y lo que pasará en el futuro. Yo creo que el verdadero enfrentamiento es Estados Unidos-China. Y diréis, oye, pero ¿China qué pinta aquí? Pues bueno, si veis, el primer movimiento que hizo Estados Unidos ha sido el de Venezuela, con lo cual dices, ¿qué le interesa de Venezuela? ¿Le interesa a Estados Unidos una democracia plena y esto? Pues yo creo que a Estados Unidos lo que le interesa es principalmente el crudo, ¿no? Ya tiene, no se nos olvide que Estados Unidos es principal productor de crudo en el mundo.
No le ha pillado exactamente igual que en la crisis de los 70. Aquí Estados Unidos es el mayor productor con el tema del fracking, tiene sus pozos convencionales en Texas y de extracción convencional, y luego tiene todo lo que es la parte del fracking, y eso le ha dado a Estados Unidos un potencial importante en el mundo del crudo. Si eso además refuerza con uno de los mayores productores, como es el caso de Venezuela, que lo tiene bajo su control, pues el siguiente paso es mover y decir, ¿y por qué Irán? Irán, por un lado, tiene el tema de la alianza con Israel, que Israel lo tiene muy claro, el tema de ampliar sus fronteras, de eliminar sus riesgos exteriores, y sin lugar a dudas teníamos a Irán, que es un refuerzo importante pues a las milicias tanto libanesas como palestinas, que estaban pues haciéndole la vida imposible un poco a Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice, bueno, pues Israel tiene unos intereses importantes con aplastar a Irán, que es un socio de estas milicias, y Estados Unidos dice, bueno, pues si yo corto el crudo o muevo el enjambre de la zona del Golfo, uno de los afectados es China, que necesita ese petróleo, ¿no? Entonces, pues puede ser una jugada a varias bandas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que el tema geopolítico se quede aquí. El siguiente punto, pues seguramente Estados Unidos se retirará de ahí y dejará emponzoñado en la parte del Golfo. Volverá, no me extrañaría que en la hoja de rutas ya lo han dicho, pues el tema de Cuba. ¿Y Cuba por qué? Recordar que en los años 60, cuando la potencia que tenía de enfrente era Rusia, pues tuvieron la crisis de los misiles. ¿Quién nos dice que China, un movimiento que podía ser, que yo estoy esperando, el movimiento de China en Asia, de Taiwán o incluso con Japón, que pueden tener un roce, pues imaginaros que China dice que va a echar una mano a Cuba, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema, los riesgos geopolíticos están abiertos y crudo. Cuando dicen, a nosotros lo que más nos preocupa, ¿no?, muchas veces a los europeos, es el tema del petróleo. Pues el petróleo por encima de $110 hace muchísimo daño. Hay crudo en el mundo suficiente para que lo tengamos a 60 o incluso menos. Y entonces, pues hay un damnificado importante para ser Europa, ¿no? Europa nos van a hacer trizas, vamos a tener posiblemente inflación y todos estos riesgos que, como veis, son muy amplios y pueden ir creciendo, pues se puede complicar. Luego tenemos el tema de, en su momento, más adelante posiblemente, de China, India, toda la zona también el tema de Pakistán, toda la zona asiática es otro polvorín, ¿no? Con esta situación de subida de tipos, pues posiblemente tengamos como medida protectora, pero que al final termina siendo una crisis económica, es la subida de tipos, ¿no? Entonces eso también, los tipos, una subida de tipos drástica nos podría afectar a los inversores, ojo, en el sentido positivo y en el sentido negativo. Principalmente muchas veces vemos el sentido negativo, pero también hay ventajas en esta situación. Luego, el riesgo de que estalle la burbuja de la IA, ¿no? O de los centros de datos. El otro día estaba viendo que había un indicador que era el de los rascacielos. Cuando se hacía el rascacielos, hasta ahora se hacía el rascacielos más grande del mundo, normalmente coincidía con una crisis económica importante. Pues bueno, pues nuestro rascacielos actual puede ser los centros de datos. Imaginaos que se están metiendo muchísimo dinero en inversiones en centros de datos, en el tema para poder procesar todo la inteligencia artificial que se está desarrollando. Entonces ahí posiblemente podamos tener otro problema. Riesgos institucionales en Estados Unidos. Por supuesto, yo desde que vi el asalto al Congreso, pues me dejó muy preocupado la situación de Estados Unidos. Es un imperio que está, yo creo, en su madurez y puede ser que empiece a decaer, porque cuando tenemos presidentes del tipo que tenemos ahora, que vemos, si veis, Estados Unidos se ve a Trump, pero no se ve cómo está funcionando todo el resto de las instituciones.
que siempre se decían, bueno, el presidente es lo de menos, pero en estos momentos se ve que no, ¿no? Entonces, en ese sentido, los riesgos institucionales en Estados Unidos puede terminar en cualquier cosa, ¿vale? Y riesgos fundamentales. Los riesgos fundamentales, igual que las empresas, los estados deberían ser empresas bien gestionadas, y en cambio pues son una especie de bandas que controlan al albur de nuestros políticos el patrimonio y la riqueza del país en beneficio propio, y verdaderamente en algunos casos, como veremos en el caso de Europa, pues tenemos estados que pueden fallar, y entre ellos nos podemos incorporar nosotros, ¿no? Pero entonces, como veis, la situación de peligros en los próximos años es grande. Bien, pero vamos ya centrándonos más en los peligros que nos afectan a los inversores. Bueno, lo que sí tenemos claro, ya sabéis que el primer cáncer para un inversor es la inflación. La inflación, pues que ha estado más o menos controlada, el crecimiento. Normalmente que inflación y crecimiento, si van de la par, no es malo. Pero cuando unos estados están muy endeudados por la inflación, es una forma de reducir la deuda, la carga, ¿no? Pero también tiene los efectos de una subida de tipos y que la deuda al final termine ahogando a este tipo de crecimiento. Entonces la inflación, con un crudo por encima de 100, 110, 120 sería ya una locura, pues realmente se puede disparar. Y eso lo que hace es un empobrecimiento del ciudadano, ¿no? Luego, por ejemplo, hay países como Francia, que realmente tiene un problema de deuda y un problema social importante, pues que llega a plantear una devaluación del euro del 20 o el 30% para poder competir sus productos con China, pues lo que nos haría es hacer directamente un 20 o un 30% más pobres, ¿no? Luego tenemos otro, fíjate, los países del norte, que siempre pensábamos que eran pues muy estables, pues fíjate, te llega Holanda y plantea para el 2028 una tributación de las plusvalías latentes. ¿Sabéis lo que puede ser eso? Y no os digo, pues España y otros países de la zona pues harían lo mismo, o sea, es decir, y además es muy vendible, o sea, en una sociedad en que la clase media va empobreciendo o desapareciendo y hay una clase rica y luego una gran clase pobre y necesitaria de pagas y paguitas de los estados, pues es muy vendible, ¿no? Que los ricos que tienen plusvalías, pues que paguen esos impuestos, ¿no? Y hablan pues del 36%. Y luego tenemos ya cosas que empiezan a preocupar mucho más. Tenemos el Essex Tax en España, os dejo el artículo del IRPF, donde puede ir del 19 al 26%, que lo que te hace es ponerte las cosas, decir, bueno, la gente cuando, igual que los animales, cuando no están a gusto en un sitio, se van, ¿no? Pues aquí ponerte cadenas para que no te vayas, ¿no? En estos momentos alguno dirá, ¿y qué eso que se necesitas? Pues mirarlo, pues alguien que se quiere marchar o que tiene una empresa, pues bueno, dependiendo en estos momentos de los que cueste, que tenga 4 millones o en algunos casos 1 millón, pues que tenga que pagar esas plusvalías o ese patrimonio que tiene sin ni siquiera venderlo. Eso lo que hace es arruinarte de eso, ¿no? O luego tenemos otro tema que también hay en el tintero, que es la tributación por las nacionalidades. Eso sería una verdadera cadena perpetua. Estados Unidos ya lo tiene. Francia ya lo está moviendo, España estaría encantado para que la gente no se le marche. Si os dais una vuelta por Europa o por el mundo, veréis cuántos españoles se han ido, ¿vale? Y que seguirán yendo, y entonces, pues bueno, hay que poner medidas para que la gente no se marche. Si resulta que los que producen, los que ganan dinero, se nos marchan, ¿con qué vamos a mantener el pesebre? Entonces, en ese sentido, es importante retener a la gente. Las pensiones. El otro día, no sé, alguno vio a la ministra de Hacienda o exministra ya hablando de que las pensiones es una forma de distribuir para que los ancianos o los jubilados pues ayuden a sus hijos y a sus nietos a pagar la luz, el alquiler, pues te da una imagen de hacia dónde vamos, ¿no? Y luego, pues, topadas, ¿no? Las topamos porque ya eso de ganar un señor que ha estado tributando para tener una renta, una pensión alta, pues ya le topamos y decimos, no, es injusto que usted cobre más de 3.200 euros, o las penalizamos, o por cuando alguien se tiene que, lo echan después de tantos años de trabajo, lo echan
antes de tiempo, pues lo penalizamos, ¿no? Y le vayamos quitando el 4, el 10, le quitemos lo máximo posible. La sostenibilidad totalmente insostenibles. Tú podéis ver que con el... Y no es el problema de los baby boomers y que nos vayamos jubilando, el problema es del sistema de pensiones que tenemos. Y las incompatibilidades, este es otro punto que en estos meses he estado trabajando y que la gente pues no se da cuenta de ella, pero te puedes quedar sin pensión. Y eso dirá, eso es imposible. Pues te puedes quedar sin pensión. Ya profundizaremos sobre ese punto. Los planes de pensiones, que ha sido una grandísima herramienta para que la gente ahorrara, y ya veis que incluso los penalizan haciendo que se tributen como rentas del trabajo cuando realmente es un ahorro, ¿no? Incertidumbres, deducciones, desaparición incluso de algunas deducciones y sobre todo pues el tema que alguien pueda decir que por qué no, como no hay dinero para las pensiones, pues que el que tenga un plan de pensiones que complete su pensión con el plan de pensiones, y eso dice, bueno, pues para eso es, sí, pero detrás de eso que sea, no, pero te reduzco la pensión. Entonces en ese sentido la situación para el inversor, en el caso de esto, para inversiones en ahorro, pues puede ser complicada. Inseguridad jurídica total. Nos cambian las leyes, nos ponen reales decretos, nos cuestionan y te dicen que tu propiedad no es tu propiedad, y luego pues tenemos incluso leeros la ley de emergencia nacional en la cual el Estado puede hacer uso de tus bienes. O sea, y eso dice, eso no puede ser. Bueno, lo que es importante es conocer todos los riesgos, evaluarlos, ver la probabilidad y ver el grado de incidencia que puede tener sobre vosotros. Luego hay otro punto que es la herencia universal, ¿no? Cuando ya tienes un mundo de pobres o cuando tienes una sociedad de pobres, lo suyo es distribuir la riqueza, ¿no? ¿Cómo no? Distribuir la riqueza. Y esto de la herencia universal lo podéis ver, pues son planteamientos que algunos partidos dicen, ¿no? Dicen que no es justo que un hijo, por ser hijo de sus padres y sus padres haber ahorrado y tener un patrimonio, pues que viva mejor que otro joven, ¿no? Entonces lo suyo es que las herencias pasen al Estado y el Estado no las distribuya. Y eso diréis, eso no puede ser. Bueno, no puede ser, hemos visto cosas mucho más complicadas. Entonces, en ese sentido, tengamos la visión de los peligros con una visión alegre. Eso es como cuando vas conduciendo. Hay que ir con los ojos abiertos, ¿no? Y ver los peligros. Dice, ¿no me puede salir un elefante? Bueno, pues imaginaros que hay un zoo al lado y se ha salido un elefante. Si ves un elefante en la carretera, frena, porque te lo puedes llevar por delante, ¿no? Y no digas, no, aquí no puede haber elefantes. Pues puede haber elefantes. Luego tenemos las CBDCs que se implementarán, va pasito a pasito, y cada vez vamos a una situación de caos más a nivel económico, y que entonces nos lo presentarán y seguramente nos regalarán algún reloj o algún móvil para que tengamos en las CBDCs, en esos aparatos, y nuestro dinero, en vez de estar en bancos que ya son apuntes bancarios, pues pasen a ser apuntes en el Banco Central Europeo o en el Banco Central del país que corresponda, y eso entonces ya el control sobre el ciudadano es total. Entonces, como veis, la serie de peligros es enorme, y algunos de ellos con un impacto sobre el inversor muy grande. Luego, alternativas fiscales. Pues bueno, esto es como todo, ¿no? Tenemos que ver la inversión, hemos hablado de lo que puede afectar a la inversión, y la parte fiscal. Alguna persona me comenta y me suele decir, y en la charla también salió, dice, bueno, pues que el día de mañana pagaremos los impuestos van a ir a más. Yo muchas veces me acuerdo cuando estudiaba en la escuela, cuando se estudiaba y había que aprobar, pues te encontrabas el tema del diezmo, y me parecía una exageración y una injusticia que a un señor, a un campesino, le quitaran el 10%. En estos momentos te pueden quitar el 50, el 60, el 70% de tus ganancias y no pasa absolutamente nada. Hay que ser solidario con tu dinero. Luego, pues el tema de ver posibilidades dentro y fuera. Dentro, cada vez menos. Y sobre todo, pues en avances como con la IA, pues bueno, el control ya podemos ser total y absoluto. Y fuera, cada vez peor. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Europea, que va peor, entonces en ese sentido el control fiscal es mayor. Tienes países como Francia, bueno, cualquier país, ¿no? En ese sentido. Y fuera, pues las cosas se van complicando también, ¿no? Entonces es
Otra de las acciones que hay pues es la persona física cada vez está más ahogada. Entonces, pues bueno, soluciones puede ser cambiar de personalidad, ¿no? Y cuando digo cambiar de personalidad no digo convertirte en un terrier, sino convertirte en una empresa, ¿no? Es decir, bueno, de esto tengo que pensarlo y darle una continuidad más larga y ver si fiscalmente me puede ayudar y sobre todo pues al tema a la hora de hacer inversiones, ¿no? Formación directa. Uno de los problemas que se encuentras y que ves en el día a día es que la gente depende de otros, de asesores, que está muy bien, por supuesto, hay que tirar mano de los profesionales, pero tener una formación mínima, igual que tenemos que tener una formación mínima en el tema financiero, tenemos que tener una formación mínima en el tema fiscal, y yo os diría que incluso un poquito más, ¿no? Y luego tomar decisiones, ser valientes, y no importa la edad, sino decir esto no va bien, veo estos problemas y voy a darle soluciones, ¿no? Y aquí un tema que muchas veces, incluso en el grupo nuestro de inversores se comenta, ¿no? El mundo feliz de la IA, que no va a haber trabajo y que que no vamos a tener que trabajar, que vamos a tener un salario dado por el Estado, que además vamos a tener energía libre con la generación de energía. Pues siempre se ha hablado, yo me acuerdo desde mi abuelo, lo oía mi padre también, el tema de la fusión nuclear, de la fisión nuclear, que es la energía liberada en vez de romper el átomo, al hacer el átomo, ¿no? Sin lugar a dudas llegará, ¿no? Pero eso tampoco quiere decir que nos vamos a vivir con toda la energía que queramos, con todo el dinero que tengamos, porque tendremos máquinas que trabajen para nosotros, ¿no? Pero aquí volvemos otra vez a ideas, y aquí tenemos una foto de este señor del vino Khosla, que habla y sugiere que la IA podría eliminar millones de empleos. Por supuesto, los va a eliminar, creará otros, pero eliminará y posiblemente empobrecerá, y habría otra parte que enriquecerá, ¿no? Y lo que podría justificar un reemplazo del capitalismo y de la equidad. ¿Y aquí qué quiere decir? Pues dice que eliminemos la renta, y de hecho ya se ha hecho planteamiento en Estados Unidos, se habla de que podía eliminarse los impuestos a 100 o 120 millones de ciudadanos, y gravar el capital, gravar pues esas industrias, y cuando digo, y lo he marcado, gravar el capital será esas industrias, muy bien, y el que tenga capital. Entonces dices, bueno, el impuesto lo va a pagar los que tengan capital, y yo espero ser uno de los que estén dentro de que tengan que pagar impuestos. Pero también tienes que ver que los impuestos del capital irán subiendo, sin lugar a dudas. Ya habrá un momento que la situación y el camino en el que vamos, pues que el capital tendrá unos impuestos tantos como los del trabajo, que no digo que no tengan que ser así, posiblemente lo que tiene que hacer es bajar los del trabajo. Y un mayor control sobre el capital, ¿no? Entonces requiere cambios y una forma de recaudar impuestos diferentes, ¿no? Entonces, como veis, la palabra impuestos y ya la hemos vuelto a unir. Entonces, en la visión de mercado, aquí vamos a pasar rápido porque luego haremos vídeos sobre ello. Pues la tecnología, por supuesto, la tecnología es lo que mueve el crecimiento, mueve el desarrollo de las sociedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay que estar en tecnología? Sí, pero cuidadito, sino estar en verdaderas burbujas, y en estos momentos podemos tener algunas burbujas importantes. Materias primas. Por supuesto, al final las cosas hay que hacer, esto no se hace de la nada. Entonces, en ese sentido, energía también. Los que hemos estado en el mundo del petróleo, cuando vemos el petróleo por debajo de 60 nos gusta comprar, y cuando vemos por encima de 100 hasta ahora nos gustaba vender, ¿no? Entonces, en ese sentido, energía es necesaria, y que si llega el tema de la fisión nuclear, pues por supuesto será más barata, pero seguro que habrá negocio en la generación de unidades nucleares, ¿no? Y luego, pues aquí la pena, ¿no? Aquí nos basamos del sol y del viento, que por supuesto hay que tenerlo. Nos olvidamos de las fósiles y nos olvidamos de la energía nuclear. Y la energía nuclear
sin lugar a dudas es rápida y controlando los riesgos tenemos que estar. Luego, pues el tema de los metales preciosos. Alguno de los inversores comentaba y dice, no, parece que las materias, los metales preciosos caen, nos han jodido. No van a caer. Si estaba a plata 20 y se fue a 120 y ahora lo tenemos a 70, pues realmente ojalá me caiga así siempre, ¿no? Y luego, pues países y regiones. Países, yo veo, por ejemplo, países como Francia, como Bélgica, como España, con una situación mala y empeorando, y alguno dirá, pero hombre, si España está creciendo así, mirar la economía que tiene, ¿no? Turismo, el turismo sol y paz. Si el momento que eso no sé, pues fíjate, en Gaza hay sol y paz, hay sol y no hay paz, y veis que los turistas no van allá, o sea que el sol no mueve todo. Es importantísimo, pero no mueve todo, ¿no? Y Europa, pues Europa la veo nos hemos dado 20 tiros en los pies con el tema del sector del automóvil. Ahora tenemos el diésel por encima de la gasolina, nos hemos cargado, hemos dicho que el tema de los coches eléctricos, que está muy bien, una bicicleta eléctrica es una maravilla, lo único que también hay que dar pedales, yo haría que sea asistida, y luego el tema de los coches, dependiendo para qué quieras el vehículo, ¿no? A mí me ha dado pena ver estas fiestas a los Teslas radiantes parados porque no tenían dónde cargar, ¿no? Regiones, sin lugar a dudas, Estados Unidos sigue tirando del carro, y China y Asia hay que verlo. Índices mejores que acciones en una situación de tanta incertidumbre es posiblemente que te desaparezcan algunas acciones. Hemos visto acciones buenísimas que han caído el 50%, el 60%, el 70%, y que yo creo que en ese sentido los índices nos pueden proteger. Y por eso la indexación, siempre digo indexarnos con ETFs, por ejemplo, que tengan físico, o sea, un poquito ojito con el papel. Están creciendo mucho los ETFs que están soportados con papel y que tiene en contrapartida una entidad. En ese sentido, pues tenemos cuidado, ¿no? Y luego, pues dentro de las conclusiones, que ya os digo que no nos dio mucho tiempo porque estuvimos hablando en una plataforma y la plataforma nos cortó. Y además yo creo que es bueno que no nos tiremos hablando, sino que tengamos un tiempo para tomar decisiones. Vemos que es importante buscar estructuras de protección, posiblemente el tema de la persona jurídica sea una buena salida. Diversificación en la inversión. Ha habido inversores que se han centrado mucho en el tema de la tecnología y, por ejemplo, en el tema de la IA, y como que eso no tuviera fin. Los inversores que llevamos mucho tiempo en el mercado vemos que hay que aprovechar las tendencias y los momentum, pero que hay que saber decir, bueno, pues aquí es un momento que he cubierto mis previsiones de ganancia y lo voy a cambiar a otro sector que posiblemente dé un riesgo-beneficio mejor, ¿no? Formación y transmisión, fundamental la formación como inversores y la transmisión. Si nos lo quedamos nosotros no sirve absolutamente para nada. El patrimonio lo que consiste en hacerlo crecer y luego transmitirlo. Nosotros tenemos una vida finita y lo que es fundamental es que ese patrimonio llegue donde queramos que llegue, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro entorno, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestro entorno más próximo o el que queramos, tiene que estar formado para poder recibir nuestro patrimonio. Por eso el tema de las herencias y las donaciones, que son una de las salidas en las cuales los estados saben que está el dinero y que van a ir a apretar sobre ello. Y luego, pues algún inversor habló pues de temas mixtos, de unilink, de tirar de seguros y de inversión, buscar fórmulas fiscales que nos pudieran proteger. Entonces, como siempre, estas charlas y estos vídeos lo que pretenden es informar y formar. Para nada es una recomendación de inversión ni asesoramiento. Para eso, formaros, y si necesitáis, pues ir a un asesor fiscal o un asesor financiero, pero
y acercaros con un conocimiento mínimo, porque si no os pueden también perder en sus propios intereses. Muchas gracias, como siempre, si os ha gustado, darle a like, suscribiros, activar las notificaciones, compartirlos en vuestras redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.